Me acomode mi número 2. Ya, dale. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK, hoy día haciendo un alto en nuestras actividades automotrices, como poniéndole freno al vehículo para decidir si nos vamos a la izquierda, a la derecha o nos vamos por el medio. Hemos decidido entrevistar al general de división en retiro, Roberto Quiabra, quien fue ministro en la época de Alejandro Toledo, fue ministro de Defensa, incursionó en la política, me parece, a partir del año 2002. Aquí lo tenemos a Roberto Quiabra él es candidato ahora por el partido Alianza para el Progreso, que está candidateando para una curul en el Parlamento. Con el número 2 va para APP. Roberto, uno de los problemas que se ve en Perú es el tema de la alta informalidad existente. El otro es el problema que existe en la corrupción que impera prácticamente en el país y que esto ha vulnerado prácticamente las instituciones del Estado, ha debilitado las instituciones del Estado y en consecuencia tenemos un aparato estatal altamente burocrático que ha socavado las instituciones del país. Revisando el plan de gobierno de APP, encontré que uno de los lineamientos que toman ustedes es ver cómo resolver el caos del desarrollo urbano y el tráfico de tierras. Justamente esto es lo que tal vez ocurre como consecuencia de que en Perú, más o menos al 2018, había una información del viceministro de esta área que hablaba de que había más o menos un déficit de 1.600.000 viviendas y probablemente esto es lo que ha generado que ese tráfico de terrenos se incentive. ¿Qué ha pensado hacer APP, por ejemplo, en el caso palpable? Tenemos en Cieneguía, por ejemplo, el actual alcalde Zubiletti y los anteriores alcaldes parece que podrían haber estado implicados o están implicados en este tema de tráfico de tierras porque ellos no hacen nada por cambiar el status quo actual. ¿Qué ha pensado hacer Alianza para el Progreso en ese sentido? Mira, dentro del plan que tenemos nosotros de combatir la inseguridad en nuestro país, nosotros consideramos que la inseguridad es un problema social. Es un problema social que tiene como origen la crisis de valores en la sociedad. ¿Qué sucede? Porque no tenemos nosotros algo favorable porque todo lo hemos reducido a la criminalidad, un problema de policía y justicia. Sin embargo, vemos nosotros un tema que tú tocas, es el tráfico de terrenos, es un problema que genera inseguridad. Inseguridad para los que son propietarios de un terreno, inseguridad para los que los engañan y hacen que invadan terrenos que no son suyos. Y tiene usted, como bien señala, la corrupción de los mismos funcionarios de los gobiernos locales, que son los que autorizan que se ocupen esos terrenos. Terrenos que muchas veces vemos que son ocupados en zonas vulnerables ante una amenaza que tenemos nosotros latente, que es el fenómeno del Niño, o las lluvias y la crecida de los ríos. Entonces, lo que nosotros buscamos en primer lugar es establecer una responsabilidad muy específica en todos los niveles de gobierno, una fiscalización permanente, porque los ciudadanos no tienen a quién acudir cuando invaden sus terrenos o cuando les cobran en forma excesiva. Y hemos visto nosotros que lamentablemente este Congreso ha avalado las invasiones de tierra, ha dado un proyecto de ley que creo que está bien, donde legitima a los traficantes de terreno, porque les dice que los que ellos ocupan, que había una ley que era solo hasta los que habían ocupado terrenos en el año 2005, la amplían hasta el 2019-2020. Entonces, esto es jugar con los que trafican los terrenos. La otra parte es la inteligencia policial.
Así como hay inteligencia policial para casos específicos como drogas, como trata de personas, tiene que haber una inteligencia policial que se dedique a capturar las mafias que trafican con los terrenos a nivel nacional. Hasta ahora vemos nosotros que no hay ningún grupo que trafica con terrenos que son lo mismo que esté cumpliendo condena. En el caso, estuve revisando también el plan de gobierno de ustedes y ahí, por ejemplo, hablan de un aparato burocrático enorme. Si bien es cierto, la recaudación fiscal ha crecido en los últimos 20 años, ha crecido bastante, aún todavía no se acerca a los parámetros que permitan que los recursos del Estado se incrementen de tal manera que tengamos una informalidad menor y tal vez recursos por ahí. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el aparato del Estado ha crecido demasiado, ha crecido a la burocracia a tal punto que ahora es casi, no es controlable. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo reducir el aparato del Estado? Mira, han tenido que suceder dos factores externos para que los peruanos comprobemos de que tenemos un Estado de baja calidad de gestión por la pandemia y atravesado por la corrupción, el caso de la Baja. Y ahí hemos descubierto nosotros que no se hizo en el año 2000, como yo señalé hace mucho tiempo. En el año 2000, cuando hubo la transición a la democracia, se debió haber realizado dos ejes estratégicos. El de la guerra a la paz, después de 20 años de subversión, qué hacer con los subversivos, qué hacer con los arrepentidos, con los retornantes, qué reglas de conducta tenemos que ponerle a aquellos que se arrepintieron y nunca pasaron una fiscalía. Hoy día lo vemos que encabezan los frentes de defensa que se oponen al desarrollo, especialmente de la inversión en minería. Y lo otro era la reforma del Estado. Desde el año 92 se señaló que se había perdido autonomía, habían perdido esa independencia que tienen las instituciones del Estado. No se hizo. Y 20 años después estamos pagando las consecuencias. Hoy en día, el Perú, para mí y para el gobierno de César Acuña, hemos visto nosotros que el Perú no puede seguir teniendo 18 ministerios con funciones superpuestas, sin responsabilidad, que siguen dando soluciones sectoriales cuando todos los problemas son multidimensionales, que tiene una alta burocracia, una baja eficiencia y una gran corrupción. Ejemplos concretos vemos nosotros dos. Este gobierno, el anterior, no ha sido capaz de entregar un bono ni repartir una canasta que hubiera permitido que la cuarentena se hubiera llevado de mejor medida. Preguntémonos nosotros si en estos 15 días de cuarentena que va a haber a partir del 1 de febrero, si va a haber esa capacidad de entregar el bono de forma oportuna y a todos los que la piensan recibir. Preguntémonos nosotros a cualquier empresario mediano o chico, todo ese infierno que tiene que pasar de ir a un ministerio y que firmen 4 o 5 oficinas y que tenga que ir a otro ministerio y que después tenga que ir a la autoridad local y no pueda abrir un negocio o como está sucediendo a otro, ahora reinventarse y abrir otro negocio. Eso no puede suceder. Entonces tiene que fusionarse ministerios. Por ejemplo, el que va a beneficiar como país. Hemos comprobado que el Ministerio de Educación no tiene capacidad de escuela, ni para reparar las que tenemos ahora, que más del 50% no tiene ni vergüenza. El Ministerio de Salud no tiene capacidad de construir hospitales. Entonces usted tiene que formar en el Perú un ministerio de infraestructura, otros le llaman obras públicas, donde usted tiene el ministerio de transporte, comunicaciones, vivienda, se dedica a todo lo que son carreteras, comunicaciones, a ese enlace digital nacional que hoy día lo hemos visto nosotros en la educación a distancia, teletrabajo, telejusticia. Vivienda, que se encarga de construcción de agua y desagüe, y construcción, y son hospitales. Un ministerio importante, de tal manera que ese ministerio con su viceministro bien fortalecido, con gente competente, capaz y decente, a hacer que el gobernante pueda ejecutar todas las, que no las obras es responsable. Usted tiene, por ejemplo, un hospital que hace 6 años debió estar habilitado en la pandemia.
Roberto, tú has tocado un tema crucial, has hablado, digamos, siguiendo el plan que APP está planteando. Ahí, por ejemplo, comentas tú del tema de la corrupción. Revisando los estándares de los indicadores de corrupción para América Latina, Perú, en la escala de 1 a 100 se encuentra en 69, de donde podemos medir que 0 es el nivel óptimo en donde no existe corrupción y 100 es el nivel más escandaloso o alarmante de la corrupción. Perú está más o menos comparado casi con El Salvador, tiene el mismo puntaje, 69. Chile nos aventaja muchísimo, a pesar de todo lo que ha ocurrido hace poco. Ellos están en la escala de 30, en donde de 0 a 20, repito, es el óptimo, y desde 21 a 40 es un nivel realmente muy aceptable. Nosotros estamos en una escala pobrísima realmente. Y esto, por ejemplo, lo podemos verificar cada vez que se desarrollan obras, cuando el Ministerio de Economía transfiere recursos a gobiernos municipales, a gobiernos locales, regionales, y tenemos, por ejemplo, que empiezan a desarrollarse proyectos que probablemente para la gente que vive tal vez sea recibido bien, porque es algo que tal vez genera un avance para esa población. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista ya más concreto, por ejemplo, tomando nuevamente a Cieneguía, empieza el año 2021 y el alcalde Zubiletti lanza su primer plan de remodelación de una losa deportiva de 540 metros cuadrados. Esa losa deportiva ya tiene más de 20 años que se construyó, y solamente es una remoción de tierras y ponerle piso, que en este caso es el gras que se coloca. Y eso lo anuncia con bombos y platillos, con un costo de 926,000 soles. Esto significa que más o menos por metro cuadrado ese costo le da 1.700, un poco más de 1.700 soles. Que si lo llevamos a dólares, el costo, según los especialistas, llevaría a ser menos de $100, con lo cual prácticamente tenemos aquí un proyecto que podría estar, digamos, a todas luces sobrevalorado. Esto significaría, por ejemplo, en el caso de esta municipalidad, si se desarrollase 10 proyectos sobrevalorados, si hay algunos especialistas que, por ejemplo, establezcan cómo es que se puede controlar esto, tendríamos, por ejemplo, que si hubiera o se comprobara una sobrevaloración en 10 proyectos, tendríamos $216,000 en un año. En 2 años que le quedan, por ejemplo, a este alcalde, tendríamos 400, perdón, en un año 10 sería 2.160.000, en 2 años 4.320.000. En el Perú tenemos exactamente, según el INEI, tenemos 3.614 municipios a nivel de todo el Perú, de los cuales son 196 provinciales, 1.678 distritales, 2.740 de centros poblados. Si todo esto lo llevamos nosotros de manera macro, por ejemplo, aquí tendríamos que entre 3.614 municipalidades, el nivel de sobrevaloración para esta cantidad de proyectos estaría ubicada en 15.612 millones con $480,000. Imagínate la cantidad. Si esto lo proyectamos en todo el tiempo de la vigencia democrática que tiene Perú, solamente pongamos 25 años, no pongamos los casi 40 años que tenemos. En 25 años nos acercamos a 400,000 millones de dólares que salen del erario nacional, que no los volvemos a ver, y que ese dinero podría de repente canalizarse para infraestructura, para tema de salubridad, como estamos viendo ahora todo lo que ha desenmascarado el tema del COVID, que sabemos que no hay cama, no tenemos hospitales, no tenemos nada, ¿no? Fíjate, Roberto, toda la criminalidad que se genera en este sentido. ¿Qué hacer en este caso? Mira, lo que tú dices yo lo resumo en que es una pena para el Perú que cuando se hizo la regionalización, la descentralización,
qué mejor que un gobernador, la región conoce la realidad, podría, con el incremento que ha habido de los ingresos por canon y por regalías, poder las obras que se necesitan. Imagínate cómo estaría el Perú si no se hubieran robado toda esa plata. No tendríamos nosotros los serios problemas. Tendríamos problemas de infraestructura, de salud, de educación, pero no en el nivel que tenemos y porque eso es nuevo. Pero estaríamos mucho mejor preparados. 20 años hemos perdido. Esa fortaleza macroeconómica, la pregunta es, de estos 20 años, ¿por qué no se trasladó a tener sistema de salud y educación nacional de calidad? Tú señalas, corrupción e incompetencia. ¿Qué hacer? Veamos la parte de los congresistas. ¿Para qué sirven las semanas de representación? Tú eres congresista por Arequipa, por Piura, por Lima. En esa semana de representación, el congresista debe recibir lo que tú me estás señalando, la queja del ciudadano. Entonces, el congresista, uno, la Contraloría General está dando una buena medida, hay lo que se llama el control concurrente. No esperar que te roben, no esperar que esa obra esté inconclusa y se llevaron la plata, sino en forma concurrente estar verificando. Dos, reducir la burocracia. Entonces, la disculpa que se dan, porque tú sabes que siempre hay disculpas, que dice de que las regiones no saben emplear su presupuesto de corrupción. Yo soy partido, porque yo estoy de acuerdo con esta regionalización. Para mí, dos distritos, una provincia, dos provincias, un departamento, dos departamentos, una región. Hemos hecho 24 departamentos, 24 regiones, sin incluir al Callao, que es una, para mí sigue siendo provincia constitucional. Entonces, equipos itinerantes con personas del Ministerio de Economía, de Contraloría y de Defensa Civil que vayan a todos los gobiernos locales y regionales personal para que forme parte de la planta orgánica permanente, de manera que tenga el gobernador de todo alcalde, gente que sepa emplear el presupuesto, porque es forma de perder el presupuesto cuando tú ves que no pandemia el 100% del presupuesto, para que sepan en los errores y en los delitos que no deben incurrir de corrupción, y defensa civil para que tengas elementos que te está diciendo las previsiones que tienes que tener porque somos un país con riesgo latente. ¿Qué sucede? Cada vez que entra un gobernador, que entra un alcalde, mete toda su gente. Y no solamente mete también incompetentes. Incompetencia más corrupción, más falta de fiscalización, más la responsabilidad, porque tú estás hablando de este robo, de menudeo. Lamentablemente, todas las obras comienzan con 5 y terminan en 5.000. ¿Cuántas adendas sacaron en el Congreso los congresistas que no tienen responsabilidad o lo toman? Pero hay que conocer. Creo que los fiscales del equipo Lavajato decían que Odrebes y compañía iban a dar los codinomes de los congresistas, porque hay que saber cuáles son los congresistas que firmaban que una adenda para que se incremente el costo inicial, 2 adendas, 3 adendas, 5 adendas. Entonces, ha habido y existe una corrupción transversal, generalizada, sistemática y legal. Lo que no nos puede fallar en nuestro país es la justicia, porque el peruano está cansado no de la corrupción, sino de la impunidad. Si nosotros tuviéramos una justicia de nivel, los corruptos estarían asustados. Pero como estamos en el país no pasa nada, y tú haces una denuncia, y esa denuncia se demora X años, ya escribió. Entonces, fiscalicemos todos, cumplamos cada una de nuestra tarea. La población en su labor de no permitir que el alcalde que han escogido los traicione. Los congresistas que para eso te hemos elegido y para eso tienes tu semana de representación. Contraloría y justicia. Y después capacitación para que no tenga disculpas. Porque si no, fíjate, ahora hemos visto nosotros en la compra de equipo personal de emergencia que necesitan no solamente en la primera fila de médicos, sino también en la policía. Hemos podido entregar canastas de víveres porque más del 30% de los alcaldes que le dieron dinero entraron en corrupción. Entonces, tenemos que tomar medidas drásticas. Además de la sanción, pérdida de libertad y de salud económica, que la deben de pagar
porque nadie paga y hay que darle, tiene que haber la muerte civil. Años para que no me ocupe ningún cargo político. ¿Por qué? Porque tú lo giran y vuelven a trabajar en la misma alcaldía como asesores externos. Entonces, se ríen de todos nosotros. Y nosotros tenemos que ser más serios con esos casos de corrupción que tú señalas. Roberto, el COVID ha regado prácticamente, ha afectado a una sociedad no solamente peruana, sino a todo el mundo. En Perú la empleabilidad ha caído enormemente. ¿Cómo mejorar el nivel de empleabilidad versus productividad que, por ejemplo, no la tenemos todavía? Perú es un país que no tiene un nivel, un grado de desarrollo justamente porque no existe tecnología. La educación no está, digamos, al alcance de todo el mundo. Y eso de repente merma las posibilidades de que avancemos como otros países en la región han avanzado, o como los tigres del Asia. Mira, los peruanos hay que a los dientes. En esta guerra moderna donde cada uno lo valoran por lo que sabe, tú tienes que darle el arma individual de esta guerra moderna, que es la educación. Y la educación pasa porque todos los peruanos, primero, los chicos tengan educación secundaria completa y todos los jóvenes tengan una profesión o un oficio. Porque acá la solución no pasa porque tú seas un profesional, que seas un oficio. Porque si tú tienes una profesión o un oficio, te puedes defender. ¿Qué sucede? Que delinquen son aquellos que no es una habilidad. Entonces, ¿quiénes son los que deben de responder? Estado locales y los locales. Ya se estableció como plan de gobierno en cada una de nuestras regiones que haber institutos técnicos en función de la riqueza que tiene cada región, de tal manera que esa famosa mano de obra calificada local sea real. Que no puede venir mano de obra calificada ni del extranjero ni de otra región. Porque si yo tengo minería, si yo tengo cultura, si yo tengo pesca, tengo que tener mis ingenieros, tengo que tener mi gente de mi pueblo, de mi zona. Esa es una forma de generar riqueza. ¿Quiénes deben de dar educación? El gobierno local. El gobierno local no puede permitir que un niño, por cuestiones de problemas de familia o económicas, abandone el colegio. No puede permitir un joven. Hagamos convenios con los institutos tecnológicos, démosle becas, media becas, pero démosle esa arma a los, como decían lo de la FARC. Los niños no los secuestraban, sino los acogían por falta de afecto y por abandono. Dejemos que la criminalidad nos robe a nuestros niños. Darles un oficio, darles un oficio. Todos tenemos una habilidad. Los peruanos no tienen nada. Porque los peruanos que van al extranjero triunfan. Son médicos y pero no. Los que tienen un oficio son los que nunca regresan. Porque allá no tienen la habilidad, pero no siempre no tiene una habilidad innata. Un oficio. Ese peruano va a triunfar. Entonces se puede defender. Se juntan dos, tres, hacen su taller, como estamos haciendo nosotros con los soldados del servicio militar. Hay instituto técnico de las Fuerzas Armadas, que los chicos pueden entrar antes de su servicio, después de su servicio. De tal manera que después de sus 2 años de servicio, sale con un oficio a defenderse, porque esta es una sociedad en competencia de armas. Entonces, no hablemos de educación proverso, no hablemos de ciencia y tecnología, que es para algunos. Hablemos de lo básico. Dale un oficio. Roberto, tú como militar tienes una mirada geopolítica estratégica. La relación norte a sur, Estados Unidos y América Latina, fue modificada hace muchos años atrás. A través de Carter, de Reagan, modificaron el esquema de ver el modo del desarrollo. Con el globalismo ya el acercamiento de un país hacia otro o la ubicación que tú creo que escuché en algún momento que mencionabas que la ubicación geográfica como país nos daba, digamos, esa capacidad
nos daba ese nivel de competitividad que no lo tenían otros países. Sin embargo, eso en la relación norte-sur ha quedado prácticamente descontada. Ahora prima el nivel o el grado de desarrollo que cada uno de los países emergentes ha ido logrando y ha ido cambiando esto. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, tu partido político o tú como congresista para que esas relaciones que antes estaban enfocadas más en la compra de armamento bélico, ahora están enfocadas más en tener economías con estabilidad política y con supuestos cumplimiento de los derechos humanos? Que En no primer se da lugar, porque tenemos una sociedad que es totalmente afectada. En Perú tenemos gente que todavía vive con $3 al día, una inequidad total. que ha quedado desnudada con esta pandemia. Y yo te decía del crecimiento macroeconómico que no se reflejó en la economía familiar. ¿Por qué? Porque acá todos lo medimos cuantitativamente. Peruano que gana $3 al día deja de ser pobre. Médico, desnutrido, analfabeto. Ahora hemos visto nosotros no solamente que hay pobreza general, sino también hay pobreza afectiva, hay pobreza que está generada por la desigualdad territorial. No todos tienen conectividad a internet. ¿Cómo le puedes pedir tú a los alumnos que sigan sus estudios a distancia o teletrabajo, telejusticia en regiones del país que no la tienen? O la presencia diferenciada del Estado y la ausencia del Estado en las fronteras, que las fronteras es el símbolo de vitalidad que tiene un país. Entonces, cuando tú me hablas de geopolítica del Perú, hay algo que no le enseñamos a nuestros chicos del colegio. ¿Qué es el Perú? ¿Qué cosa es lo que cuando conoces algo no lo puedes querer? Y si tú no conoces al Perú, no lo puedes querer, no lo puedes desarrollar, no lo puedes proteger. El Perú es un país amazónico, bioceánico, con presencia en la Antártida. Entonces, marítimo. Tenemos costas, sierras, selva, mar. Por eso somos ricos. Somos un país rico que de repente no lo valoramos. Todo el año y durante la pandemia hemos tenido a comer de todo. Tenemos recursos naturales para vivir, recursos estratégicos para crecer. Eso lo conocen los peruanos. Tú que los peruanos que viven en la costa del Callao saben lo que significa país marítimo. Un país marítimo cuando tienes al Callao es una ubicación privilegiada que comparativa no la tiene ni la va a tener otro puerto. Y que si tú le aumentas la capacidad y calidad de ese puerto, tiene ventaja competitiva. Sin embargo, hemos perdido los puertos de Taipa del Perú, que los hemos privatizado. Bueno, y es la salida. Entonces, tú hoy día tienes, vamos a ver qué Biden cambia con nosotros. Estados Unidos hace años que no nos mira. No mira la región, no nos mira el Perú, empezando. Desde que yo era ministro del 2005, la embajadora a decirnos que la droga se iba bajando porque no era prioridad, porque la droga del Perú de Estados Unidos. Entonces, nosotros debemos tener un lema, solos contra todo, solos en el Pacífico, solos en guerra contra su solos en el CENEPA, solos ahora. Yo te digo, formamos parte de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú. Somos el único de los cuatro que no vacuna a su gente. ¿Y por qué no nos juntamos los cuatro? Hacernos fuertes y comprar vacunas para todos. Priman los intereses de los estados. No seamos, pues, casi digo sonsos. Lo dijo Basadre en el año 1958. Hay un crecimiento de la solidaridad entre los países, pero no hay un abandono de los intereses. Hay del Perú si cierra los ojos a esa realidad. Los ojitos. Tienes tú ahora, mira el tema de las migraciones. El Perú formó el Grupo de Lima, somos sede del Grupo de Lima para ver la parte política, ver cómo lo sacas a Maduro. ¿Y por qué ese mismo Grupo de Lima no se junta para ver la parte social? ¿Por qué no se han juntado a decir cómo todos nosotros nos ayudamos en el problema de los migrantes? Hay que recibir. Pero tú tienes que Ecuador es un corredor humanitario. Lo recibe en la frontera con Colombia y te lo deja en la frontera en Tumbes. Tú tienes que Chile cerrar su frontera y Colombia y porque han cerrado su frontera. O sea, el Perú se quedó como país de acogida. El organismo del Perú le dijo al presidente, vamos a recibir en corto tiempo 100.000, 200.000, medio millón o 1 millón de venezolanos. Nadie.
Estamos en un país que con la justa le puede dar servicios básicos a su gente. Y tienes 1 millón. ¿Quién te ayuda? Nadie. Entonces, ¿de qué integración hablamos? ¿De qué solidaridad hablamos? Y lo dice el secretario general de la ONU. La vacuna es un éxito de la ciencia, pero es una gran derrota de la solidaridad. La Unión Europea ha comprado el doble de dosis para los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Qué le interesará a América? ¿Le interesará el Perú? Es compra para ellos. Entonces, es la realidad. El Perú existe por su riqueza natural. Yo siempre somos pobres en recursos. Entonces, es una dicotomía hoy día. Bueno, ya salió el presidente Donald Trump. Hay guerra comercial entre Estados Unidos y China. La pregunta es, ¿tendríamos que ser tercera ola? ¿O tenemos que irnos con China? Porque vivimos de... Porque si China no nos compra o baja los precios, nos morimos. Estados Unidos no nos ayuda. ¿El TLC con Estados Unidos es ventajoso? ¿O más ventajoso es las relaciones comerciales con China? Pero tú no lo ves. ¿Tú has visto algún gobierno que te habla de externo? ¿Plan de desarrollo de fronteras? ¿Conocerán nuestras fronteras? ¿Sabrán lo que están sufriendo nuestras fronteras hoy en día? Los y los alcaldes y los jóvenes tienen que vivir de la economía ilegal que se impone en el Putumayo, la FARC, con el narcotráfico, la tala ilegal de madera de Yavarí, vienes tú la minería ilegal en el tripartito Brasil, Perú y Bolivia. Esa es la realidad, que no se ve. ¿Por qué? Porque no te da votos. ¿Por qué? Porque son pocos. Esa es la realidad que nosotros felizmente conocemos, porque los 35 años te permite conocer el Perú, vivir y conocer. No como algunos que dicen que conocen el Perú porque tuvieron media hora en un sitio. Roberto, uno de los problemas que tiene Perú es la falta del establecimiento de políticas públicas. Perú ha crecido, pero de manera desordenada. Por ejemplo, llegando al tema nuestro, en el sector automotriz, el mercado ha venido evolucionando, se ha estancado y no logra los resultados que conseguimos en el año 2012. Perú ha caído muy fuerte en sus niveles de transacciones aquí. Sin embargo, tal vez sea el punto de inflexión como para corregir lo que está mal. En Perú ya no hay espacio para un vehículo más. El 2020 cerró la venta de vehículos livianos con 112,000. 112,000 carros se vendieron en todo el año 2020. En el año 2012 nos acercamos casi a los 200,000, 196,000 y pico. Es el momento, creo, el punto de inflexión para que se establezcan políticas públicas de manera que este crecimiento desordenado que hemos tenido se amortigüe. Es el momento exacto para hacerlo. ¿Qué hacer, por ejemplo, para controlar el tránsito que es caótico? Ya no hay horas puntas, ahora todo el día hasta la madrugada hay horas puntas, hay un caos generalizado en todo, no se respeta las reglas de tránsito, los policías no han sido entrenados como para respetar al ser humano, le dan pase primero al vehículo antes que a la persona, como debe ser, como ocurre en otros países. O sea, hay un caos en todo, un caos no solamente en las leyes que no se obedecen, sino en todo esta pandemia, podríamos así llamarlo, de descontrol, de desorden total. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el tema vehicular? Mira, estaba hablando de burocracia, corrupción, de ineptitud. Para mí, ejemplo clásico de INETA, la ATU, Autoridad de Transporte Urbano, la vendieron en el 2008. Era la fórmula mágica. Recuerda, hay que revisar los diarios, ¿no? Decía, por fin se va a ordenar el transporte en Licayá, ya no tiene que demorar 2 horas, sino 1 hora, y acá todos los circuitos, los ahorros de tiempo. Entonces, la vendieron en el 2018, para que funcione en el 2019, no, 2020. En enero, no. Estamos en el 2021. ¿Qué cosa ha hecho la ATU? Ha prolongado la vigencia, más en lo que se pelea con la alcaldía de Lima para ver si el metropolitano, el tren pasaba o no. Entonces, yo creé la ATU para que me ordene el transporte, ahora lo ves tú,
a chicos disfrazados con mamelucos controlando la papeleta, entonces tú tienes en un paradero al policía municipal, al policía nacional y a tú. O sea, la ATU, tú le hablas del ordenamiento de transporte y no sabe, no opina. Entonces, ¿qué? Ahora necesitas 100.000 fiscalizadores, 10.000 fiscalizadores. Ese laburo. Entonces, ¿cómo quieres solucionar los problemas si la organización que tú la inventas y la vendes es un desastre? Entonces, ya debería desaparecer. ¿Por qué? Porque tienes otra cosa tú también. ¿Cómo es posible que existan tantos choferes de servicio público que manejan sin brevete y que tienen una millonada de multa? Qué fácil. La llevas al depósito, le pones una multa, y si no la paga de un mes, los chatarreas. Tiene que renovar la flota. Si le crean vehículos que tengan 20 años en un depósito, imagínate, o sea, Claro. hay 20 años que los alcaldes lo único que saben decir es hay una ley que no me permite, hay una ley. Dile pues al congresista, dile al congresista de Lima, dame pues la ley para chatarrear. Yo lo hago en 24 horas. El que no paga su multa, que va a ser fuerte, porque tú no puedes permitir que un chofer sin brevete maneje un vehículo donde van personas. Ahora, nadie es responsable, los dueños de la ruta. Te sacan un micro y entra otro micro, y ellos siguen siendo dueños de la ruta. No pueden. Un micro que tenga un accidente, sale toda la flota, pues 15 días de circular, a ver si no se van a apurar en poner buenos choferes, en el servicio técnico. ¿Quién es el responsable de que todos los vehículos tengan revisión técnica? Físico de la empresa. ¿Quién es el responsable de que todos los choferes tengan brevete al día y sin sanción? El personal, pues. Sancionan. Ese es orden. Perú no tiene orden. Perú no hay planeamiento estratégico. Perú es al tuntún. Entonces, Flor, mañana hablas tú conmigo, mañana 500.000 la ATU, todo el mundo chequeando, y al día siguiente no hay nadie. Entonces, si tú quieres solucionar los problemas de transporte y que se renueven los transportes, entonces comienza tú a acarrear lo que tenga que salir. Como en otros países de la región, ya tienen vehículos eléctricos que para una Lima, que es una de las ciudades más contaminadas, que es el enemigo silencioso que también nos mata, a ver si vamos cambiando. Pero ¿qué vas a cambiar si lo único que haces es aumentar? ¿No? ¿Hace cuánto tiempo has escuchado que solamente lo del año 50 circulan hasta el 1 de enero? Después dice, no, se le da 3 meses más, 6 meses, y después te olvidas. Entonces, orden, cumplimiento de la orden. Roberto, como para terminar ya, ¿por qué con un Congreso tan devaluado te estás arriesgando a postular a este Congreso que viene a partir del 2021? Esa pregunta me la he hecho yo, me la ha hecho mi familia, me la han hecho mis amigos. Me dicen, desde el momento en que tú postulas para el Congreso, es un demérito. Y cuando ingreses al Congreso, ya eres mérito. Yo no entiendo a esos analistas que defienden la democracia, que dicen que el Congreso anterior era malo, este es más malo, y el que va a venir es pésimo. Entonces, ¿para qué me presento y para qué elegimos Congreso? Cerremos el Congreso. Yo creo que la idea pasa por, a estas alturas de mi vida, es un riesgo. Este es un riesgo, ¿eh? Este es un riesgo. Yo tengo más que perder que ganar. O sea, si la gente confía en que yo puedo ser un buen congresista, votará por mí. Y si no, de repente me hace un bien. O sea, yo no estoy desesperado así de que quiero ser congresista ya mismo. Pero mi idea es que de llegar a ser congresista hay una cuestión. Yo no te voy a presentar una lista de leyes que voy a hacer porque es una gran mentira. En primer lugar, lo que tú tienes que tener en forma, según es que se respeten los derechos de todos y que todos cumplan con sus deberes. En primer lugar, lograr una bancada de unidad en tu bancada, donde prime los intereses nacionales y no los intereses particulares. Y después poner a mi disposición toda mi experiencia para, entre los disensos normales que hay en una democracia, lograr consensos las otras para superar esta crisis que estamos viviendo. Porque no se puede repetir ese error político de este último quinquenio donde hemos jugado con nuestra democracia. Imagínate, en estos últimos 5 años que hemos debido todos unidos ir preparando para llegar a un bicentenario
con la calidad de vida que nosotros pensamos, como estamos viendo una desgracia en lo político. Si yo logro, con mi experiencia y con las buenas acciones de un equipo que por eso también estoy postulando, porque hay un buen equipo con experiencia, con gente que también como yo tiene mucho que perder, una unidad en mi bancada, un consenso con las otras bancadas, que tenemos que estar unidos en las cuestiones que hoy día estamos viendo que la pandemia nos está descubriendo, no tenemos que inventar nada. Yo creo que si logro con esos 5 años un trabajo que permita recuperar la, la confianza de la población en los congresistas, me daré por satisfecho. Ojalá, yo lo único que le digo a la gente es que soy muy grande, por no decir muy viejo, para cambiar. Yo no voy a cambiar, espero no entrar por esa puerta del Congreso que hay donde hay una varita mágica, ese que le digo yo, que te golpea al que es congresista y se vuelve sabio y soberbio, ¿no? El congresista se vuelve conocedor de todo y nadie lo puede contradecir. Yo pienso ser la misma persona y pienso dar toda mi experiencia en servir a todos aquellos a quienes voy a representar en Lima y colaborar para que el que está en gobierno tenga un éxito de gestión y que el Congreso recupere su reputación. Bien, Confíen en mí, no duden, no los voy a defraudar. bien, Roberto, te agradecemos desde Carlos OK. Gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte en estas elecciones. Gracias, don Juan, y como siempre digo, a cuidarnos. Recuerden que el enemigo no se ha ido, el enemigo al contrario se ha reforzado y tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, para no sufrir algo que nos va a doler eternamente, que es perder a un familiar o un amigo antes de tiempo. Un abrazo para todos y cuidémonos. Gracias. Gracias, Juan. Estuvo con nosotros Roberto Quiabra en Carlos OK. Buenas noches.